Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de los Proverbios de Salomón, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando desde Cumbres de Acutzinco, número 35, fraccionamiento Los Pirules, acá en Tlalnepantla, Estado de México. Estamos observando el libro de Proverbios, versículo a versículo, y en esta ocasión en un tema titulado El sabio y el necio. Vamos a tratar de cubrir dos versículos del capítulo 14, el versículo 15 y el versículo 16. Yo le voy a invitar que junto conmigo abra usted su Biblia. Estamos observando la versión Reina Valera revisada 1960. Yo le sugiero, le aconsejo que usted tenga a la mano su Biblia impresa, así también como un cuaderno en donde hacer sus anotaciones, para que después, si surge alguna interrogante, alguna duda, háganlo saber a través de las redes sociales, donde con mucho gusto estaremos contestándolas siempre a la luz de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 14, versículos 15 y versículos 16. La Biblia dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Muy bien. Según Clemente de Alejandría, escribe de estos versículos: Dios significa temor de lo divino, pero aunque el temor sea una pasión, como algunos prefieren, puesto que el temor es pasión, cualquier temor es pasión. La superstición es una pasión, pues es temor de los demonios, no solo sujetos a pasión, sino autores de ella. Por el contrario, el temor del impasible Dios es un temor sin pasiones, pues uno no teme a Dios, sino apartarse de Dios a quien siente ese temor. Tiene miedo de caer en el mal, y esos males asustan. Él teme la caída, pretende mantener incorruptible y sin pasiones. El sabio teme, se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado, dice la Escritura. También afirma: el temor de Jehová está la fuerte confianza. De acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 26. El sabio es precavido, se aparta del mal. En cambio, el insensato es temerario, actitud que se agrava aún más porque se enoja fácilmente y la gente lo aborrece. De acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 17. En el versículo 15 de Proverbios capítulo 14 se encuentra el ingenuo o abierto a todas las influencias, identificado con los adolescentes que se describe en Proverbios capítulo 1, versículo 4. Y también con los burladores, los necios. Se subraya la diferencia entre él y el sagaz. Por un lado, el ingenuo sin criterio confía y se apoya en toda y en cada palabra. Al contrario, el sagaz va a evaluar, considerar su pasito o su pisada. Se afirma la forma correcta de sagaz, advirtiendo entonces al joven que use el sentido común y que sea muy cuidadoso con apoyarse de cualquier palabra. Pongamos la atención y observemos lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 15 y 16, ya que son una voz de advertencia al estudiante de la palabra de Dios. No podemos darnos el lujo únicamente, como advierte Santiago en el Nuevo Testamento, de ser espectadores. Tenemos cada uno de nosotros la responsabilidad de que cuando escuchamos un mensaje, vayamos como los bereanos y comprobemos lo que el ponente, el expositor, el predicador, el maestro de Biblia ha dicho, y lo confirmemos siempre con las Escrituras.
Hoy día se estila la comodidad entre muchos cristianos de únicamente estar escuchando y no vivir la palabra de Dios. De la misma manera, ya hasta se adquieren bosquejos arreglados para poder predicar fácilmente, como dicen algunos. Y esto no es lo correcto. El predicador, el padre de familia, tiene que buscar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y el Espíritu Santo hable a su corazón, transforme su entendimiento, y cada palabra que de él salga para predicar sea saturada del Espíritu Santo. Que su testimonio sea para glorificar el nombre de Jesús, y que todo lo que haga sea para la gloria de Dios. Es muy cómodo que nosotros únicamente archivemos estudios, pasajes bíblicos, y nunca corroboremos de manera personal lo que ha dicho un maestro. Esto es peligroso. Por eso la Biblia nos pone varios ejemplos que vamos a analizar y que ellos nos ilustran, y principalmente a la persona necia o al sabio. En otras palabras, como decimos los mexicanos, no debemos de comernos todo. Tenemos que analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Es urgente que nosotros vivamos la palabra de Dios, comprobemos lo que dice el predicador, pero vivamos las escrituras. No podemos darnos el lujo únicamente de creer las cosas y darlas por un hecho total, sin confirmar lo que dicen las escrituras en sus 66 libros. Leamos de nuevo, si son tan amables, Proverbios capítulo 14, en el verso 15, y cómo el Espíritu Santo nos está alertando. Siempre, 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 siempre tienes que confirmar. Usted tiene que confirmar lo que se dice detrás de un púlpito. Escudriñar las escrituras, tal como dicen las cartas paulinas, examinarlo todo, ¿verdad? Retener lo bueno, desechar lo malo, pero en las escrituras, en la profecía, entiéndase profecía como exposición de la palabra. Que la palabra de Dios sea analizada, no para un juicio humano, sino para ver verdaderamente lo que dice el Espíritu Santo. Y si es del Espíritu Santo. Dice el verso 15, el simple todo lo cree. Aquí vemos la primera advertencia. Habla de una persona adolescente, de alguien que no tiene madurez, alguien que está conformado únicamente a estar sentado en una silla. Mas el avisado mira el bien sus pasos. Creer en cada palabra de Dios es fe. Creer en cada palabra del hombre es credulidad. La fe es un principio de importancia infinita. La vida y la muerte, todas ellas penden de ella, pero debe de estar basada en evidencias y solo puede ser ejercida de acuerdo con el carácter y la medida de la evidencia. Póngale cuidado. Una fe indiscriminada, por lo tanto, está cargada de malicia. Pregunta, ¿no se arruinó el mundo por esta ingenuidad cuando Adán y Eva le creyeron todo a la serpiente? Vayamos y analicemos Génesis capítulo 3 y leamos con atención lo que Moisés escribió en este libro de los Orígenes, del versículo 1 al 6, y veamos cómo debemos de tener cuidado, inclusive en la iglesia, de lo que oímos. Todo tiene que ser filtrado, no con un dedo acusador, sino con los sentidos espirituales abiertos para que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones y transforme nuestra vida. Muy bien, dice Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol
que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. No comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mis amados hermanos en la fe, podemos nosotros en algún momento ver y analizar este pasaje escritural en donde vemos que la serpiente dice verdades con mentiras. Dios había dicho una verdad y toma esas verdades. Pero ¿qué sucedió con Adán y Eva? Eva fue engañada y Adán comete el pecado. Entonces, ante la luz de la palabra de Dios podemos nosotros filtrarlo o llevarlo a un púlpito donde un ponente, un predicador, un maestro de la Biblia o inclusive un padre de familia que puede usar versículos de la palabra de Dios, torcerlos y decir lo que siente en su estómago. Ejemplo, hace unos momentos estábamos nosotros en el tiempo de preguntas y respuestas, donde observamos uno de los pasajes muy conocidos del Evangelio de Juan, de las bodas de Canaán, en donde se ilustra el agua que Jesucristo convierte en vino. Y cualquiera pudiera tomar esa porción escritural y decir, tenemos chance de podernos embriagar, podemos emborracharnos si Jesús convirtió el agua en vino. Entonces, aunque se toman pasajes de la Biblia, el contexto no lo es así en el original, ni tampoco en el centro del corazón de Dios. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios y que un pasaje, un versículo, lo leamos y leamos todo el contexto para ver de qué se trata y no sacar, como se dice coloquial, un pretexto fuera de contexto. Vayamos aquí mismo a Génesis capítulo 39, porque tenemos que estar, capítulo 39, versos 19 y 20. Tenemos que estar nosotros, mis amados hermanos, en donde, como decíamos coloquialmente, ¿no?, con las antenas hacia arriba. Y lo único que le va a dar, permíteme la expresión, lo único que va a hacer que tú tengas las antenas, pero bien agilizadas, es la comunión con el Señor Jesucristo. Dice las Escrituras, en el orden de Dios, amarás a Dios por sobre todas las cosas, tu prioridad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, segunda prioridad. En el caso de los solteros, sus padres. En el caso de los casados, su esposa. Y luego viene el trabajo, ¿verdad? Como tercer punto, que puede ser la provisión del alimento y así sucesivamente. Mis amados hermanos en la fe, todo cristiano debe por necesidad discipularse, estar escudriñando las Escrituras, vivir la palabra de Dios para que no ocurra como ejemplo lo que sucedió en la iglesia de Galacia, en donde el apóstol Pablo los discipuló, los instruyó bajo el poder del Espíritu Santo y regresa tiempo después y les pregunta, ¿qué les pasó? ¿Qué los fascinó? ¿Qué los hechizó? ¿Qué los impresionó emocionalmente? Y les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo por fe o por obras? En el caso de Juan el Evangelista, que escribe a través de sus 3 epístolas o sus cartas, en una de ellas les advierte sobre el misticismo, el ascetismo, en donde muchos decían que Jesús no había venido en carne y sangre. Por eso él mismo dice, si alguno dice que Jesucristo no vino en carne y sangre, es mentiroso, es anticristo.
Entonces nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios, estudiarla no para saber más, sino para adorar más a Dios. Y entonces la doctrina, el discipulado, nos van instruyendo, Efesios capítulo 4, hasta que lleguemos al varón perfecto. Y Dios levanta ministerios como maestros, como evangelistas, para edificación de la iglesia. Y todos ellos para ser semejantes al Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo vengo a la palabra de Dios o vengo al estudio bíblico, no es únicamente para ver qué onda, qué agarro. No, es para ver qué Dios me dice en mi vida, para aplicarlo a mi vida, para crecer espiritualmente, y cada decisión que tome sean para su gloria. Es por eso, insisto, que debemos de ser discípulos del Señor Jesucristo. Muy bien, en Génesis capítulo 39, versos 19 y 20, hay palabras en las que pueden ser dadas por hechas. Y si nosotros no investigamos, es muy fácil que nosotros, si no son ciertas, cometamos un error catastrófico. Hace muchos años que yo estuve trabajando en la radio, los maestros que a mí me tocaron todavía fueron maestros de cositas de la antigua, con cartuchos, con rollos, que aprendes mucho. Decían algo muy importante: cuando una persona escuchaba el radio, daba por hecho lo que decía el locutor. Y si había algún noticiario, todo el mundo prestaba atención y daba por hecho lo que el noticiario o lo que el conductor decía, y lo daban por hecho. Entonces no se investigaba, decían, es algo que dijo fulano de tal. Y tal parece que ese modelo sigue vigente en algunas iglesias o en algunas familias. Lo dijo fulano, entonces es un hecho. Lo predicó mengano, entonces es un hecho. No estamos nosotros ni balconeando ni haciendo nada en relación a una persona, sino que la veracidad de la palabra de Dios sea predicada con limpieza. Por eso, otra vez, lo que escuches, sea un comentario, una predicación, una noticia, algo que venga a tu vida, siempre debes de confirmarlo. El avisado ve el peligro y huye. El avisado escucha la noticia, parafraseo, y pone sus pasos en orden. No así el necio, el inmaduro. Escucha cualquier cosa, se alarma y sin pensar nada puede actuar de una manera desordenada. En el caso de José, José el soñador, dice Génesis capítulo 39, verso 19 y 20. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Verso 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí, ¿en dónde? En la cárcel. Mira, aquí encontramos un caso dentro de la soberanía de Dios en donde es probado José. Qué impresionante la vida de José, en donde es vendido por sus hermanos, es colocado de una manera, es engañado su padre de que había sido muerto, una mala bestia lo devoró. José es vendido como esclavo. Después de esto llega al gobierno, es encarcelado. Estoy achicando completamente la historia, y prácticamente es violado, porque es como se describe la palabra de Dios, porque le rasgaron la camisa, los vestidos y salió casi desnudo. Si nosotros observamos algo, esta persona, el amo de José, no investigó, no dio más que por hecho lo que había sucedido. Y la pena de muerte por adulterio pudiera no haberse aplicado a una acusación de intento de adulterio, sino de seducción o violación. De modo que Potifar encerró a José en la prisión reservada para los siervos reales, desde donde en la providencia de Dios sería llamado a la presencia de Faraón
y comenzaría la siguiente etapa de su vida. Eso se describe en Génesis capítulos 40 y 41. Aquí hay mucha enseñanza en la vida de José, la soberanía de Dios, que Dios lo estaba preparando para tener un encuentro con sus hermanos. El encuentro de sus hermanos sucede y las palabras que salen de los labios de José son tan impresionantes, porque él mismo les dice: lo que ustedes hicieron, Dios lo hizo. Soberanía de Dios. Pero el punto que nosotros estamos observando es lo que te crees a primera instancia. Ese es el punto. No te creas de inmediato todo lo que se escucha, ya sea doctrina, ya sea un comentario en el trabajo, ya sea un comentario dentro de la familia. Siempre tienes que ser prudente. Vayamos al primer libro de los Reyes, en el capítulo 13. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, y observemos el versículo 11. Y esta es una narración un poco extensa. Vamos a leer el verso 11 hasta el verso 24. Y fíjate muy bien, siempre tienes que confirmar quién lo dijo, en dónde lo dijo, por qué lo dijo. Primer libro de los Reyes, capítulo 13. Y en este caso estamos hablando de profetas. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 11. ¿La tienes? Dice la Biblia: moraba entonces en Betel un viejo profeta, a cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y el ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, ponle cuidado, ahora sí, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido, ¿qué dice? Rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieres pan ni bebieres agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Verso 24. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Fíjate muy bien. Podemos decir, es tan sencillo, porque el profeta había recibido una instrucción: no comas, no te quedes en ese lugar y regrésate. Y llega otra persona y lo engaña: yo también soy profeta, vente conmigo. Vamos a trasladarlo a nuestros días, en donde una persona dice: yo soy cristiano,
Y el Espíritu Santo te está diciendo: vas a ir a algún lugar, haz lo que tengas que hacer y regrésate. Vas a ir a otra parte, vas a dar una visita, haces lo que haces, predicas la palabra y te regresas. O vas y vas a tener una junta, una reunión, te quedas en la junta y te regresas. Pero otra persona va y le dice: ¿qué crees? Yo también soy cristiano. ¿Qué te parece si nos vamos al antro La Nueva Jerusalén? Imagínate, porque lo que estaba diciendo era una mentira. Y hoy se estila decir que muchos son cristianos cuando sus actos no son de cristianos. Viven en fornicación, cometen adulterio, están completamente en pecado y se comen lo que dicen que son los otros. El matrimonio, ponle cuidado, esto es bien serio. El matrimonio es para discípulos, no con el primero que te encuentras, no con la primera que te encuentras. Discúlpame la expresión, pero el Espíritu Santo dice que es para discípulos, porque el matrimonio tipifica la relación con Cristo. Y si desde el primer momento, como ya sientes que la fecha de caducidad se te está venciendo en tu edad, con el primero que pase, te dejas tocar por las manos de esa persona y empiezas a ceder terreno, no te imaginas lo que ocurra después. Porque si no te respeta en el momento que debe de haber, como digamos un compromiso, mucho menos lo va a hacer cuando estén casados. Esto es muy serio, mis hermanos, porque el profeta estaba engañando y después el pseudoprofeta, después el Espíritu Santo manda palabra de Dios y le dice: fuiste un rebelde al mandamiento de Jehová. Tienes que guardar tu santidad, tienes que vivir en pureza sexual. Y eso es para todos, mis amados hermanos en la fe. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estamos a nivel mundial en una iglesia nominal de números. Solo el Espíritu Santo conoce realmente quién es un genuino cristiano. De modo que si alguien viene, te platica: bueno, vamos a la luz de la palabra de Dios, verdaderamente lo que me estás diciendo, ¿verdad? El texto, mis amados hermanos, que acabamos de leer, primer libro de los Reyes, capítulo 13, desde el verso 11 hasta el verso 24, no explica por qué el viejo profeta engañó al varón de Dios, pero lo engañó. Insisto, todo lo que te diga una persona, ya sea en el trabajo, en la oficina, en la iglesia, siempre tienes que tener oído, atención. Todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar. Es posible que sus propios hijos fueran adoradores en Betel o quizás sacerdotes, y que este hombre quisiera ganarse el favor del rey, dejando al varón de Dios como impostor que había actuado en contra de su propia declaración de haber oído de parte de Dios. Él estaba acostumbrado a recibir revelaciones directas. El profeta de Judea debería de haber desconfiado del supuesto mensaje angelical y haber buscado una verificación divina que lo contradicen otra vez. Muchas personas pueden estar teniendo años en la iglesia y están acostumbradas a oír Biblia, pero no a vivirla. Y muchos se saben hasta los mil y tantos versículos, capítulos de la palabra de Dios, 1183, 89 capítulos de la Biblia, y se los pueden saber de memoria, pero no vivirlos. En primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 20, la frase "la palabra de Jehová" habla que la mentira había surgido de su propia imaginación, pero la verdadera profecía provino del Señor. Y en primer libro de los Reyes, capítulo 13, verso 22, hablaba de que su cuerpo no iba a entrar en el sepulcro con sus padres. Ponle cuidado.
Los israelitas enterraban a sus muertos con huesos de sus antecesores en un sepulcro común, de acuerdo a lo que dice Jueces, capítulo 8, versículo 22. Y la carencia de una sepultura así se consideraba de Israel como un severo castigo y una deshonra, que escribió Salomón en Eclesiastés capítulo 6 verso 3. Y tanto el asno como el león que leímos en este pasaje actuaron de forma innatural. El asno no huyó y el león no atacó al asno ni perturbó el cadáver del hombre. A diferencia del profeta desobediente, las fieras sometían su voluntad a la soberanía de Dios. ¿Cuál es la enseñanza, mis amados hermanos? Mejor los animales se sometieron a la voluntad de Dios que este pseudo profeta, que un pseudo cristiano. Amados hermanos en la fe, busquemos primera carta a los Corintios en el capítulo 2, verso 5. Advertencia: la fe basada en el hombre. Cuidado, cuidado. El fruto de esta necedad en la iglesia, cuando la fe está basada en los hombres y no en Dios. Cuidado cuando alguien te dice, lo advierte Judas, lo advierte segunda carta de Pedro, capítulo 2, todo el capítulo de los falsos maestros, de los falsos predicadores, que son nubes sin agua, con ojos llenos de adulterio, mentirosos, satisfacen sus deseos carnales, son sensuales, engañan a las ovejas. Primera carta a los Tesalonicenses, advierte el apóstol Pablo. Habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, altivos, amadores de sí mismos, sin afecto natural, sin amor por la familia, corrompidos. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 5. Dice la Biblia: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ¿qué? De los hombres, sino en el poder de ¿quién? De Dios. Es bien interesante que el apóstol Pablo está mencionando la fe, que tiene que estar cimentada, como dice él en Efesios capítulo 4, que la piedra, la roca angular es Cristo, en la cual está edificada y descansa la doctrina, y el edificio que es la iglesia va creciendo con las ovejas, que va añadiendo el Espíritu Santo a los que son salvos. Pero ¿qué descansa? Descansa en la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Qué les quiero decir, mis amados hermanos en la fe? Que no hay revelación ya. La revelación ya fue dada en 66 libros. Hay, de acuerdo a lo que dice Efesios 1, iluminación. Por eso le crees a los mormones, porque es el otro testimonio de Jesucristo. Por eso le crees a la luz del mundo, porque es Jesucristo. Pero como no venimos a la Biblia, todo nos lo comemos y son mandamientos de hombres. Y tenemos que tener cuidado, amados hermanos en la fe, porque la doctrina no se concesiona. La palabra de Dios, el mensaje de las Escrituras, lo que da un padre de familia que enseña a sus hijos, tiene que ser saturado, empapado por el poder del Espíritu Santo. Dice, vayamos a Hebreos, si son tan amables. Hebreos capítulo 13, en el verso 9. Qué importante es la oración. Hace rato yo les decía que ahora ya se estila que muchas personas te compran los bosquejos o hay estudios bíblicos en los de le vendo 50 sermones para el predicador porque el trabajo es tan desgastante, no tiene el predicador tiempo para descansar y entonces como que se desvela. Aquí está el bosquejo ya hecho. Espérame tantito, si no es receta de cocina.
El discípulo, el maestro, el padre de familia debe de pasar tiempo con su Señor y estar empapado del Espíritu Santo. Y los hombres sin oración y sin la guía del Espíritu Santo se apartan de los principios fundamentales de la palabra de Dios y son llevados por doctrinas falsas, extrañas. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Dice la Biblia, ahí están sus hojas. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. Santos hermanos en la fe, las novedades de moda, acreditadas a un predicador, a un ponente famoso, pasan fácilmente por la revelación de Dios y en consecuencia no debemos sentarnos a comer con los ojos vendados sin saber si tomamos comida o veneno. Por ahí dice un predicador, te sientas y como si fuera la sopa express. Y no sabes si lo que dijo fulano de tal es verdadero. Otra vez, el Espíritu Santo nos dice que debemos de ser como los bereanos. En Berea, el apóstol Pablo les predicaba y ellos iban a los rollos y verificaban si verdaderamente lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Búscate segunda carta de Pedro, capítulo 2. ¿Cuán dispuestos están los hombres a beber de cualquier copa que se les presente? Como los niños que piensan que todo lo dulce es bueno. Fíjate, yo me doy cuenta muy fácil. Yo creo que todos, ¿no? Vemos a los niños. Yo tengo 3 criaturitas. Una de 15, una de 13 y una de 5. La más chiquitita. Si tú les pones, esto es en serio, si tú les pones Chetos, Sabritas, Doritos Diablo, que bien los conoces, todos esos, y les pones verduras, ¿qué crees que van a elegir? Los Chetos. Entonces yo lo he comprobado, es tan fácil comprobarlo, pero si lo llevas espiritualmente y tú empiezas a explicarle, a darle doctrina a tus hijos, a la familia en la fe, a tus alumnos de la Biblia, a tus discípulos, muchos se les va a hacer pesado. ¿Qué prefieren? Algo rápido, soluciones rápido. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué tengo que hacer? Soluciones rápidas, porque les urge. Óyeme, tan sencillo, dice la palabra de Dios, el sembrador siembra la semilla y tarda para que dé fruto. Fíjate lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Describe a los falsos maestros. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. ¿Qué dice? Seducen a las almas que siempre oran, que siempre están en comunión con Dios. ¿Eso dice? Que son inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, un cristiano puede tener 30 años en la iglesia, pero no ser un discípulo. Puede conocer de Biblia, pero no vivirla. Puede cargar la Biblia, pero no testificarla. Entonces puede tener 30 años en la iglesia y no vivir las escrituras, no discipularse. Es presa fácil de las doctrinas falsas, en donde como está acostumbrado, como dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, debiendo ser ya maestros, siguen en la lechita. Llevan años con Juan 3:16, 20 años y ya se memorizaron Juan 3:16 en 20 años y no pasan de ahí. Son enanos espirituales.
Fácilmente se desesperan, fácilmente caen en pecado, tienen pecados habituales, no han madurado. Lo único, mis amados hermanos en la fe, esto es bien serio, lo único, ponle cuidado, Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 13, despojaos de todo peso y pecado que nos asedia. El propósito de Dios en el cristiano es que seamos cada vez más semejantes al Señor Jesucristo, pero lo que estorba es el peso, que son complejos, inmadurez y pecado que asedia, que es asedia como la hierba que te envuelve los pies y no te deja avanzar, y llevas años nada más con un solo versículo, como el pueblo de Dios, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Los errores nunca son aislados, se construyen sobre alguna verdad parcial, aislada y distorsionada. La agitación de los sentimientos ocupa el lugar de un sólido principio práctico. Regresemos a Proverbios capítulo 14, versículo 15. Amados hermanos en la fe, pongámosle cuidado. Tenemos una familia, cada uno somos responsables de nuestras decisiones. No es el predicador responsable de presentar un mensaje saturado, empapado con el poder del Espíritu Santo, pero tú y yo somos responsables de vivirlo. Y ponle cuidado, porque Dios siempre, siempre, siempre habla antes de tiempo. No te vaya a ocurrir como el mensaje que da el Señor Jesucristo. Había dos hombres. Un hombre era prudente y el otro fue imprudente. Los dos escucharon el mismo mensaje, pero llegaron los fuertes vientos, los aires, el viento completamente fuerte, sacudieron las casas. La casa de uno resistió porque estaba en roca, fundada, fincada en la roca que es Cristo, y la otra, ¿en dónde estaba? Sobre la arena. Y esa frase apunta a un amontonamiento en desorden. Los dos escucharon el mismo mensaje, los dos escucharon la predicación y solo uno escuchó. Y el último, que fue imprudente, que no escuchó, no vivió la palabra, no obedeció, no fue sensible a la voz del Espíritu Santo, únicamente creyó ser sabio, fue imprudente, fue sabio en su propia opinión. Dice la Biblia, cayó y grande fue su ruina. Es como si nosotros cogiéramos una olla de barro y la dejáramos caer en el suelo, y las piezas, ¿qué pasa con ellas? Se dispersan. Si no hay dirección en una casa, la familia se dispersa. Si no hay dirección en el Espíritu Santo con la palabra de Dios, por la palabra de Dios en la vida de una persona, la vida se dispersa, se riega, no hay dirección y grande es la ruina. Proverbios capítulo 14, versículo 15. Dice la Biblia: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Una reflexión cauta debe distinguir nuestra conducta general. El poner a prueba antes de confiar. Otra vez, poner a prueba antes de confiar. Y nunca confiar en una declaración incierta. Un ejemplo, y con este vamos a terminar. Búscate Nehemías capítulo 6. El libro de Nehemías es precioso. El centro de Nehemías es la reconstrucción, sí, del muro de Jerusalén, pero es la reconstrucción o la reparación de la comunión de Dios con su pueblo. La reconstrucción o la reparación de las fiestas. La reconstrucción o la reparación de Dios que hace con la vida individual. La reconstrucción o la reparación de Dios que hace en las familias.
Y la familia tiene que mantenerse bajo el poder del Espíritu Santo, cimentada en las Escrituras, dirigida por el Espíritu Santo en unión, porque Satanás quiere dividir. Dice Nehemías capítulo 6. Ese es un chisme satotote que le vinieron a contar a Nehemías, y si él obedecía, Versículo 1 del capítulo 6. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven, vamos a reunirnos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra, no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Versículo 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Versículo 5. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Si leemos todo el pasaje, mis amados hermanos en la fe, nos damos cuenta, Nehemías capítulo 1, ¿cómo están mis hermanos? Hanani le contesta en profunda tristeza, en oprobio, están como una vida llena de cascajo. Entonces hace una oración, Nehemías, cerca de algunos meses, ayunó, y cuando se presenta en el capítulo 2 y seguido de los demás capítulos delante del rey, es como presentarse delante de Dios. El mismo rey le pregunta: ¿qué necesitas para la reconstrucción? Le dio madera, cartas credenciales, personal, como un embajador. El copero se convierte, Dios lo convierte en un embajador. El propósito de esta última avanzada, porque fueron 3 después del exilio, fueron 3 los peregrinajes, era la reconstrucción del muro de Jerusalén, lo que apunta a la reconstrucción de la familia, de tu vida. Y se presentan grandes distractores. En el capítulo 2 y en el capítulo 4 se presentan el desánimo, la crisis económica, la provocación física como distractores, el cansancio. Y en todos ellos Nehemías, dice las Escrituras, juntó al pueblo por familias, y se pusieron a orar. En otras palabras, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la tentación, no se distrajeron, sino que clamaban a Dios. Y dice Nehemías: recuerda que Dios va delante de nosotros, Dios peleará nuestras batallas. Nehemías 4. Y en el capítulo 5 hay un cambio sobre la usura. Capítulo 6. Lo estaban distrayendo para que abandonara la obra, lo que puede hacer de alguna manera el mundo. Vente para acá, vámonos a echarnos unas. Vente para acá, vamos a casarnos, aunque no sea cristiano, después se va a convertir, vas a sufrir. No le creas al mundo. En el mundo encontrarás aflicción, mas sin embargo, dice Jesús, en mí encontrarás paz. Amados hermanos en la fe, la carta que se escribe en el capítulo 6, posteriormente, era de acusar a Nehemías de golpe de estado, de ir de rebelde. Vamos a buscar primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: amados, amados, amados hermanos. El apóstol Pablo no estaba preocupado por la salvación. Estaba seguro de su salvación. Pablo estaba seguro de su posición en Cristo. Pablo estaba seguro
de quién es delante de Dios, tenía identidad, pero sí tenía una pequeña preocupación, permíteme el término. ¿Sabes qué eran? Las ovejas. Porque él dice, parafraseo, cuando sea mi partida, vendrán lobos rapaces. Cuiden a las ovejas. Como el Padre, como el Espíritu Santo le dice al Padre, al esposo, cuida tus ovejas, cuida tu familia, cuida tu esposa, cuida tus hijos. Y es una advertencia porque el Espíritu Santo te advierte de que el mundo tiene completamente distractores. Te va a distraer, te va a dar mucho trabajo, muchas cosas para que te distraigas y no tengas tu prioridad, que es Dios, tu familia. Y siempre todo, pruébalo bajo el poder del Espíritu Santo. Señor, tú me enseñas en tu palabra que esta doctrina no es tuya. Señor, tú me enseñas que esta persona, aunque se parece a Luismi, no es tu hijo. Señor, tú me enseñas esto. Dios mío, sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Dice primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 1, la escritura: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo saber cuando las cosas son de Dios o no son de Dios? Sencillo. La palabra de Dios limpia el camino del cristiano. El Espíritu Santo fortalece al cristiano. Gálatas 5. El Espíritu Santo edifica la vida del cristiano. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. La palabra de Dios es inspirada. Gálatas capítulo 5, andar en libertad con la que el Espíritu Santo, el Señor, nos ha llamado. Y el Espíritu de Dios es y nos da certeza, no confusión. Y cierto, habrá momentos en los que podemos decir, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago acá? Pero el Espíritu Santo, Efesios nos dice, Filipenses capítulo 4 nos enseña y nos dicen: sean conocidas tus peticiones delante de Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, ponle cuidado, guardará tu mente y tu corazón, tus emociones, lo que puede controlarte, lo que puede dirigirte. Y eso tiene que ser dirigido y controlado, Gálatas 5, por el Espíritu Santo. En el temor de Dios hay sabiduría. Santos hermanos en la fe, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, has hablado a nuestro corazón para ser sensibles a tu voz. Estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos donde Satanás es más descarado. El mundo quiere comerse completamente las esperanzas del cristiano. El mundo quiere completamente dar espejismos, pero los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida son pasajeras. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma está perdida? En Jesús hay dirección, hay paz. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. El mundo te puede decir: en el alcohol puedes tener felicidad, en el adulterio puedes tener un tiempo chévere, en la fornicación puedes deleitarte y gozarte sin que nadie se cuenta. Pero ¿sabes? Su fin es muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Ven a Jesús. Él es la verdad, es la vida. Ven a su palabra, porque la palabra es una lámpara que alumbra el camino, iluminado, dirigido por el poder del Espíritu Santo. En ella no hay confusión. En algún momento podemos vivir algunas situaciones en las que nos hagan atravesar una situación difícil, pero en Cristo tenemos dirección. En Jesucristo tenemos la vida eterna. Ven a Jesús, porque el mundo engaña y el mundo seguirá engañando.
y Jesucristo es la esperanza de la eternidad. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. La Biblia dice que hay perdón en Cristo Jesús. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, hay perdón en Cristo Jesús. Ven a Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Te es necesario nacer de nuevo. No que entres de nuevo al vientre de tu madre, sino que el Espíritu Santo te conceda el don del nuevo nacimiento. Reconociendo que eres pecador, que necesitas a Jesús, porque en Él, en su sacrificio, hay perdón de pecados. Dile desde ahí, desde tu lugar: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es muerte. Tu regalo, vida eterna. Creo que Jesús resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, venciendo al infierno, venciendo al mundo, venciendo al pecado. Creo que soy salvo, hecho hijo de Dios, nacido de nuevo, no por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre Celestial, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo tan especial y tan hermoso en que hemos estudiado la palabra de Dios con libertad. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, háganoslo saber a través de las redes sociales, en donde con mucho gusto estaremos orando por usted. Lea la palabra de Dios. Asista a una iglesia cristiana nuevo testamentaria. Discipúlese, hágase discípulo del Señor Jesucristo. Comparta la palabra de Dios y comparta con las personas más cercanas que ahora Jesucristo vive en su corazón. Ore con Dios. Orar es más que hablar con Dios, es tener comunión con Él, vivir con Él, y el tiempo que le quede de vida sean para la gloria de Dios. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que participamos en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes, a través de todas las naciones del mundo, que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización, Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos
ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.